Reconcíliate con Dios. Sé que seguramente esta frase te hace preguntarte, ¿por qué debería reconciliarme con Dios? ¿Acaso Él está enojado conmigo? Debes saber que la Biblia dice que así es. En el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con el hombre porque le hemos desobedecido. Y la desobediencia a Dios se conoce como pecado. El pecado es hacer, pensar y decir todo aquello que es contrario a lo que Dios dice que pensemos, digamos o hagamos. Dios es santo, es decir, que no existe maldad en Él y también es justo, por lo que juzga y condena todo lo que no es moralmente correcto. Si Dios no condenara lo malo, entonces no sería santo. Y de esta forma, Dios ha establecido como la consecuencia final del pecado, la muerte. Dice en la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios también es amor, y su propósito al crearnos fue tener precisamente una relación de amor y confianza con nosotros. Por ello, ideó un plan para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Envió a Jesús para que pagara por nuestros pecados. Pero, ¿quién es Jesús? La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, siendo de la misma naturaleza divina que su Padre. Él tiene el mismo carácter de Dios, es decir, es santo, justo y es amor también. Ninguna persona podía tomar el lugar de otro para pagar por su culpa, porque todas las personas somos culpables de pecado. Solo Dios podía ser nuestro sustituto, porque solo Dios es santo. Entonces, para que la culpa fuese pagada y la justicia de Dios fuera cumplida, Dios mandó a su Hijo Jesús para que recibiera el castigo de toda nuestra culpa. Dice en la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gracias al sacrificio de Jesús y al derramamiento de su sangre en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda con Dios ha sido pagada. Pero además debes saber que Jesús no se quedó muerto en su tumba, sino que también resucitó. Y gracias a su resurrección, Él nos ofrece que podamos tener vida eterna. Efectivamente, Él promete que todos los que creen y confían en su sacrificio vivirán eternamente con Él. Así que el plan de Dios es salvarnos de la condenación del pecado y darnos vida eterna para cumplir su propósito de tener una comunión plena con nosotros en la eternidad. Dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que tú puedes reconciliarte con Dios hoy mismo. Habla con Él y dile con tus propias palabras que, en primer lugar, reconoces que eres un pecador, que has desobedecido a Dios haciendo cosas que no le agradan y que ya no quieres seguir viviendo de esa forma, sino que quieres conocer y hacer las cosas que le agradan, aceptándolo como tu Señor. Pídele perdón y dile que te arrepientes de lo malo que has hecho. Él te perdonará y te limpiará de toda maldad, porque así lo dice la Biblia, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, tienes que decirle a Dios que crees en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz al derramar su sangre para el perdón de tus pecados, y que crees en su resurrección, porque Jesús ya pagó. Él hizo todo lo necesario para que tus culpas fueran pagadas y tú puedas gozar de perdón y de vida eterna. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en tercer lugar,
debes decirle a Dios que recibes el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados que te ofrece gratuitamente, únicamente por confiar en su evangelio, tal como lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si ya has hecho esto, permíteme felicitarte, porque ahora te has reconciliado con Dios, y además tienes vida eterna, porque así lo dice la Biblia. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13, dice que estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Al reconciliarte con Dios, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Te compara a un bebé recién nacido que necesita alimentarse, crecer y madurar en el conocimiento de Dios para saber cuál es su voluntad. Por ello, nos ponemos a tus órdenes para aclarar cualquier duda o ayudarte a conocer con mayor profundidad la palabra de Dios.